En esta clase aprenderemos para qué nos sirve una tabla dinámica. En la pantalla ustedes pueden ver una base de datos muy amplia, tiene más de 3000 registros, es decir, más de 3000 filas, ¿ya? Y una tabla dinámica nos va a permitir resumir toda esta información, ya sea en un informe o un reporte. Esto viene a ser una tabla de ventas. Veamos un caso práctico. Queremos un reporte de las ventas organizadas por meses y por años. Antes de insertar mi tabla dinámica, vamos a convertir esa data o vamos a darle un formato como tabla. Nos ubicamos en cualquier parte de la tabla o de la base de datos, nos ubicamos en la pestaña Inicio y hacemos un clic en el icono del botón llamado Dar formato como tabla y seleccionamos cualquiera de los diseños. Sale una ventana donde nos indica la selección de la tabla. Por defecto seleccionó toda la tabla. Clic en aceptar y ya hemos dado un formato de tabla a nuestra base de datos. Ahora crearemos la tabla dinámica. Para ello nos ubicamos en cualquier parte de la tabla, clic en el botón insertar y clic en el icono de la tabla dinámica, que es el primer botón. En esta ventana vemos que ya seleccionó toda la tabla, ¿no? Tenemos el nombre llamado tabla 2, está bien. Y nos indica elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. En este caso marcaré hoja de cálculo existente. Si dejamos por defecto, nuestra tabla dinámica se va a generar en una nueva hoja. En este caso, queremos insertar en esta misma hoja nuestro informe. Debajo de ello tenemos la etiqueta ubicación. En el cuadro hacemos un clic y vamos a marcar dónde deseamos insertar nuestra tabla dinámica. Haré un clic a partir de donde se insertará mi tabla dinámica y tenemos la ubicación de la celda marcada. Clic en aceptar. Aquí tenemos el área donde saldrá el informe de nuestra tabla dinámica. Al lado derecho tenemos los campos. ¿Qué quiere decir? La primera fila de nuestra tabla lo tenemos en este bloque: fecha, cliente, local, categoría, producto, unidades y monto. En el caso práctico que nosotros tenemos, deseamos el reporte de las ventas por año y por meses. Ahora, en nuestra base de datos no tenemos o no está organizado la fecha por meses ni por año, ¿no? Está así al azar, fechas. En mes de febrero tenemos varios días que se han vendido ciertos productos. Entonces, como no tenemos otra opción, la única columna que contiene la fecha es el encabezado que lleva el nombre también de fecha. Entonces marcamos, hacemos clic en esa casilla de fecha y por defecto viene a etiquetas y observen, está organizada por años, por trimestres. En esta versión nos sale ya organizado. Voy a quitar estos campos que por defecto me está dando en esta versión para ponerlo de un modo manual. Con un clic de arrastre, años, lo llevamos fuera del cuadro y lo soltamos. Lo mismo con trimestre, ¿no? Y tenemos fechas. Nos ubicamos aquí en una celda, en cualquiera de las celdas, y hacemos un clic derecho. Y venimos en la opción llamado agrupar. En agrupar tenemos aquí meses, trimestres, años. Solamente queremos meses y años. Así que vamos a quitar la selección de trimestre. Presionando la tecla control, marcaremos trimestre para quitar la selección. Ahora hacemos un clic en aceptar. Y tenemos ahora organizado por años y meses. Ahora, si se han dado cuenta,
las etiquetas de la fila tenemos en esta área donde están los años y los meses. Ahora pondremos en la etiqueta columna. En la etiqueta columna vamos a agregar un campo también de nuestra tabla. Por ejemplo, podría ser los locales. Si marcamos directamente la casilla local, se va a ubicarse por defecto en filas, ¿no? Veamos a ver, local, y por defecto viene en filas. Como no deseamos la ubicación en filas, lo deseamos en columnas, con un clic de arrastre podemos llevarlo a columnas, ¿no? O si no, con un clic de arrastre desde la lista de campos lo llevamos a columnas, también es válido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ya nuestra tabla dinámica, ya hemos identificado qué campos van a ir en la etiqueta filas y en las columnas qué campos. La intersección entre las filas y columnas nos dará el resultado de los valores a calcular. Marcamos para ello monto. Cuando marcamos la casilla monto, por defecto viene a la columna valores. Es por motivo de que el monto es una columna numérica en nuestra tabla, ¿no? Es por ese motivo que por defecto viene a valores. Entonces, vemos aquí un resultado. Vamos a marcar ese resultado para analizar. Lo que tenemos ahorita, 42.790, que es el valor de la celda marcada de color amarillo, vienen a ser las ventas de local de La Molina en el mes de febrero. ¿Qué es lo que hizo la tabla dinámica? Sumó todas las ventas que se han desarrollado en el mes de febrero del año 2005 de local La Molina. Todos esos valores que se intersectan se sumaron y tenemos aquí su respectivo valor, ¿no? ¿Qué más tenemos a ver? Tenemos, por ejemplo, marcamos otra celda, ¿no? 10.516. Vienen a ser las ventas del mes de agosto del año 2005 de local de Surco, ¿no? Sumó todos esos valores que tienen en común entre local de Surco que se han vendido en el mes de agosto del año 2005. No hemos utilizado ninguna fórmula. Ahora, nos gustaría saber, por ejemplo, de la primera celda marcada, el detalle, cuáles han sido esas ventas de local La Molina en el año 2005 del mes de febrero. Si queremos un reporte solamente de esos datos, hacemos doble clic en esta celda 42.790. Doble clic y nos genera una nueva hoja indicándonos cómo procede esa suma. Tenemos en este caso solamente los locales llamado La Molina y todos los meses que corresponden son del mes de febrero del año 2005, ¿no? Entonces vemos de una manera muy práctica los reportes que nos ha generado nuestra tabla dinámica. Nuevamente regreso a la base de datos. Tenemos una base de datos muy amplia, ¿no? Y con la tabla dinámica hemos resumido esa información. Ahora, solamente podríamos mostrar los años y los meses que estén ocultos. Nos ubicamos en uno de los años, y clic derecho, y en este caso vamos a seleccionar expandir o contraer. Vamos a contraer todo el campo, ¿no? Y tenemos de un modo más resumido. Entonces, grandes cantidades de información que podamos tener en nuestra base de datos, podemos resumirlos en informes de tabla dinámica o reportes de tabla dinámica.